Ok, vamos a empezar con esta imagen. Es la imagen de una atalaya y me gustaría que pudiésemos visualizarnos todos en esta imagen o que pudiésemos vernos todos en esta imagen. Ahí está Angélica. ¿Qué os parece? ¿Cómo me saliste, Angélica? De guapa. Ahí está Manuel, ahí está Gabo, ahí estás tú, ahí estoy yo. Y realmente en la palabra de Dios nos habla muy poquito sobre la atalaya. Pero con una vez que habló pero firme y poderosamente. Y en esta mañana vamos a basarnos en ese texto que llegaremos poco a poquito a él. Pero me gustaría que pudiésemos entender algo. En aquel entonces, estamos hablando de momentos donde estaba el pueblo de Israel, sabéis, toda esa guerra que había continuamente entre que Dios quería que el pueblo de Israel se arrepintiese y caminase conforme a su corazón, pero realmente el pueblo de Israel una y otra vez entraban en esa desobediencia, en el pecado, en vivir cada uno como bien le pareciese. Y cuando vemos en esa parte de la historia, toda la historia de Israel, vemos que la forma en que se construían las ciudades, hacían toda la construcción en el interior y cuando se terminaba se empezaba a construir toda una muralla que rodeaba la ciudad. Y era necesario que en cada ciudad hubiese una atalaya, esa imagen que ves ahí, porque desde ese lugar es donde se protegían de todos los enemigos. En ese lugar había una persona, que era la persona, el atalaya, que se dedicaba exclusivamente a ejercer ese papel de protección. Y debemos entender algo, porque en esta mañana no estamos hablando de sencillamente muros o piedras, estamos hablando de que la palabra de Dios quiere vernos como atalayas a cada uno de los que estamos aquí. Y dentro de esas atalayas hay ciudades que tienen vida. En ese lugar hay personas que amamos, en ese lugar hay visión, en ese lugar hay palabras que hemos podido recibir de parte de Dios, hay promesas. En ese lugar hay muchas cosas que realmente forman lo que tú y yo somos. Ahí está nuestra vida. Y muchas veces no entendemos que como ciudades, vamos a decir así, he dicho que necesitamos visualizarnos como esa imagen, como ciudades. Debemos saber que tenemos, como dice en la palabra de Dios, un devorador, un enemigo que lo único que quiere hacer de nosotros es matar, robar y destruir. Y no vamos a hablar de él, porque lo más importante es que hablemos de aquel que nos libera de todo eso. Y me gustaría ahora sí que fuésemos a un texto. Dice Ezequiel, capítulo 3. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ok, y vamos a empezar con un pequeño paréntesis sobre este versículo. Me gustaría que poco a poco fuésemos adentrándonos en el tema, pero debemos entender algo. Nosotros estamos leyendo un momento en el que el pueblo de Israel dice que no quería oír al profeta, pero realmente no es que no quisiese oír al profeta. Lo que estaba pasando realmente es que el pueblo no quería oír a Dios. Muchas veces no nos damos cuenta que como hijos de Dios, la gente no es que no nos quiera oír a nosotros, lo que no quieren oír es el mensaje que nosotros llevamos. Lo que no quieren oír, lo que no quieren captar o recibir no es a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades. Hay un mundo mucho más real que es este que podemos ver, que podemos oler, que podemos tocar, que podemos percibir, que es real, que funciona. Y es ahí donde todo surge, donde todo pasa, donde se pierden batallas, donde se ganan batallas. Y muchas veces no entendemos que esta gran lucha realmente no es contra nosotros, sino que realmente es contra aquel que quiere ser el devorador de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras familias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en esta posición se encuentra el pueblo de Israel que dice dos palabras muy importantes. Toda la casa de Israel es dura de frente. Hazte así un poquito. Dime cómo está. ¿Ok?
Y dice, obstinada de corazón. Tócate el corazón un poquito. Mira a ver si está ahí. ¿Está ahí tu corazón? ¿También duro? Madre mía. Y estos son los dos obstáculos que en este momento la palabra de Dios, por medio de este libro de Ezequiel, nos quiere hacer revelar o hacer ver del por qué nosotros muchas veces no nos adentramos realmente en las figuras o en la identidad que Dios quiere o ha previsto para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a hablar sobre un ingrediente, una perspectiva más de las que Dios tiene sobre nuestra identidad, sobre lo que Él dice que tú y yo somos. Vamos a hablar sobre la atalaya, como hemos visto ahí. Pero debemos entender algo antes de adentrarnos más en qué significa ser una atalaya. Debemos entender en esta mañana y tenemos que romper todo espíritu que viene en contra de la palabra de Dios para poder recibirla. Uno de los principales obstáculos que nos encontramos en nuestra vida con el Señor como hijos de Dios, como iglesia, como personas que hemos dicho que hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, pero realmente cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y empieza a trabajar en nosotros, Él se va a encontrar dos principales obstáculos. Uno, duros de frente, y otros obstinados de corazón. Pero realmente las dos cosas nos hablan casi de lo mismo. De alguna forma nos está hablando de que somos tercos y somos duros en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de creer. Y todo esto, lo que tú y yo somos hoy, es el resultado de sumas que hemos vivido en nuestro pasado. Lo que tú eres, lo que yo soy, es el resultado de la familia que hemos tenido, es el resultado de la cultura en la que hemos vivido, es el resultado de puertas que hemos abierto al pecado, de caminos que hemos decidido escoger en nuestra vida, y aquí hemos llegado. Ahora, cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta de que lo que Él empieza a hacer en nosotros es cambiar por completo lo que era nuestra identidad antes de conocerle a Él. Siempre empieza por ahí, siempre continúa por ese segundo camino. Y después entramos en un proceso donde Dios empieza a hablarnos de quién somos realmente. Y empieza muchas veces a encontrarse con estos obstáculos. Con el hecho de que nosotros somos duros de cerviz y empezamos a entender parte de lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos, pero muchas veces por cultura no lo aceptamos. Es que mi mamá me enseñó así, o es que mi papá me enseñó de esta otra forma. No, es que en mi tierra nosotros adoramos de esta forma. No, es que yo realmente no necesito. Y muchas veces sin darnos cuenta nosotros nos convertimos en el obstáculo mayor para entender realmente quiénes somos en Él. En este momento de la historia, si saltamos hasta el versículo 16, dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y di conmigo, oirás pues tú la palabra de mi boca, y di conmigo, los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero ¿qué pasa? Que su sangre demandaré de tu mano. Y esto es algo muy fuerte. El hecho de que tú sepas hoy parte de la identidad que tú y yo somos en Cristo, que somos atalayas, nos está haciendo vivir ya bajo el hecho de que yo sabiendo qué soy, yo sabiendo lo que Dios quiere de mí, si no lo cumplo, empieza a hacer efecto esta parte de la palabra que dice que su sangre demandará de nuestra mano. Y esto es algo muy serio, porque iglesia, lo que estamos tratando de hacer en este lugar es poder ser llenos, tocados por el Espíritu Santo, formados en su palabra, bajo sus fundamentos, con un objetivo. Mateo capítulo 28, id a todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y este es nuestro objetivo y nuestra visión como iglesia, es poder salir a esas calles una vez que hemos sido llenos por Él. Hemos sido como esos vasos repletos en su presencia, y lo que tenemos que hacer es salir de estas calles y derramar sobre todo aquel que Dios pone en nuestro camino lo que Él mismo nos dio. Y cuando tú y yo no llevamos a cabo esa parte en nuestra vida, no solamente es que no hemos entendido parte de la identidad que somos en Cristo, sino que encima estamos viviendo bajo el juicio de Dios. Cuando jugamos a ser cristianos, cuando jugamos a ser aquellos que vienen de vez en cuando a la reunión de oración o alguna actividad de la iglesia, o el domingo levantamos nuestras manos y pensamos que ya está todo logrado, no es cierto. Estamos caminando hacia ese lema que tenemos de amar la casa, porque entendemos, y vamos a ver en un texto después, Dios ha puesto la iglesia como columna y fundamento en este tiempo para implantar Él su reino en este lugar. Entonces tú y yo, que somos su iglesia, debemos entender que hemos sido llamados a ser atalayas. Hemos sido llamados a ejercer ese ministerio según el fundamento de Mateo capítulo 28, porque si no, verdaderamente estamos viviendo bajo el juicio de Dios. Entonces, la gran pregunta sería, ¿qué es realmente una atalaya? ¿O qué es lo que Dios quiere que entendamos cuando Él dice que Él busca atalayas? ¿O qué es en este momento lo que Él sentía en su corazón cuando por medio de Ezequiel capítulo 3 versículo 16 nos está plasmando o revelando a su iglesia en este tiempo, en pleno 2016, que Él está buscando hoy atalayas? ¿Qué es una atalaya? Ok, vamos a ir con el primer versículo, Mateo capítulo 4. Deja ahí tu dedo porque volveremos. Un bolígrafo, o coge el dedo de tu compañero al lado y dile, presiona aquí un ratito. Ok, vamos con el primer ingrediente de lo que es una atalaya. Dice, Él respondió y dijo, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. Ok, si volvemos a ese libro de Ezequiel donde estábamos, nos vamos a dar cuenta que dice en el versículo 17, hijo de hombre, está hablando a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y dime qué palabra viene ahí. Oirás pues tú la palabra de quién. Ok, este es el primer punto. Un atalaya es alguien que sabe oír la palabra de Dios, es alguien que sabe oír el corazón de Dios. Es alguien que sabe percibir, oír lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Es alguien que puede oír y captar lo que Dios está manifestando. Es alguien que sabe percibir la visitación. Es alguien que está atento a pesar de todos los parásitos, ¿se dice parásitos?, que tenemos a nuestro alrededor y que están continuamente tratando de entaponar nuestros oídos. Y muchas veces como cristianos venimos y estamos realmente ausentes a la voz de Dios porque estamos tan cautivados por lo que la sociedad nos dice. La gente dice, tu hijo no va a sanar. La gente dice, tu matrimonio se va a echar a perder. La sociedad te dice, prueba con tantas chicas puedas, por si acaso tienes que probar a ver con quién funciona mejor, porque imagínate, te casas y no funciona. Esa es realmente la filosofía, y esos son esos parásitos que a diario y continuamente estamos oyendo y que están entrando por nuestros oídos. Y tenemos que aprender que como atalayas no solamente tenemos que aprender a oír la voz de Dios, sino también a callar la voz del diablo. No podemos hacer que por nuestros mismos oídos empiecen a entrar dos cosas que vienen de diferentes fuentes, porque tú vas a vivir confundido. Vas a vivir realmente en un continuo, voy a la izquierda, voy a la derecha, voy a la derecha, voy a la izquierda. No vas a saber hacia dónde Dios quiere llevarte. Vamos a estar continuamente confundidos. Es que Dios quiere que haga esto, no quiere que haga lo otro, o qué. Debemos aprender como atalayas a cerrar toda puerta
o toda megafonía, toda palabra que viene de la boca del diablo para empezar a percibir y a captar y a oír mejor lo que viene del corazón de Dios. No es importante lo que nosotros tengamos que decir. Lo importante es lo que Dios quiere hablar. Lo importante es lo que Dios quiere hacer, porque es por medio de su palabra que Él trae libertad, es por medio de su palabra que Él trae fundamento, es por medio de su palabra que Él trae convicción de pecado, es por medio de su palabra que todo pasa. Este es el fundamento. Y por eso tenemos como hijos de Dios, parte de nuestra identidad como atalayas es entender que un atalaya es alguien que sabe oír la voz de Dios. Amén. Ok, punto número 2. Si vamos ahí, en Ezequiel 3:16, como estábamos, dice 19, perdón, versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero escúchame bien, ahí está el resultado correcto, pero tú habrás librado tu alma. Y este segundo punto nos habla de que el atalaya se va a ver continuamente expuesto a quizás una característica que no nos gusta asumir, y es amonestar lo que no viene de Dios. Nos damos cuenta que en esta iglesia moderna, en esta iglesia que estamos acostumbrados a ver ahora, estamos empezando a ver fusiones entre cosas que vienen de Dios y también cosas que no vienen de Dios. En vez de encontrar esa iglesia, la iglesia primitiva que entendió amonestar, lo que era negro es negro y lo que es blanco. Empezamos a fusionarnos y empezamos a esos parásitos que estábamos viendo en el primer punto que entran, empezamos ya de repente a considerar, pues quizá puede ser que el pecado de la homosexualidad siempre fue pecado. Y seguirá siendo pecado. El pecado de la fornicación siempre fue pecado y seguirá siendo pecado. Codiciar a una mujer que no es la tuya fue pecado, pero sigue siendo pecado. Tratar de vender el evangelio para aquellos que no están dispuestos a aceptar a Cristo realmente, tratándoles de dar filosofías que pueden ser aceptables a alguien que no quiere seguir verdaderamente a Cristo. Estamos entrando en pecado como iglesia. Y no nos gusta. En esta parte tan fundamental de la atalaya es entrar en el hecho de saber, recibir la revelación que tenemos una misión como iglesia. Tenemos una misión como hijos de Dios y es amonestar lo que no viene de Dios. No importa si hay pérdidas. No importa si no somos tan modernos. No importa. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no dejarnos influenciar y diluir las cosas que vienen de Dios con las que no vienen. Una atalaya tiene un papel y una misión fundamental y es amonestar lo que no viene de Dios. Cuando esa atalaya se subía a la torre, su única misión era estar esperando. No tenía otra cosa que hacer. No tenía que limpiar, no tenía que poner luces, cambiar bombillas, un poco de mantenimiento, algún enchufe que cambiar. No. Él tenía que estar así, mirando y mirando y mirando y mirando. Y dice la historia, leyendo, que los atalayas, su mayor deseo era que volviese a amanecer. Qué curioso esto. El que es albañil sueña con el día que ya no va a tener que hincar el lomo y va a tener sus manos un poquito más suaves. Sueña con ese día. ¿Por qué? Porque es lo que le duele. El atalaya que le duele es el hecho de que tiene que permanecer despierto cuando todos duermen. Cuando todos están bien, en una posición, comiendo con su familia, sentados, durmiendo en su cama, estando con su esposa, jugando con sus hijos al parchís. En ese momento el atalaya se subía y lo que estaba proclamando es: tú descansa, que yo me encargo de ti. Qué difícil para nosotros entrar en nuestra misión.
Qué difícil para nosotros dar nuestro brazo a torcer y saber que yo he sido llamado para proteger a mi hermano. Amonestar cuando viene pruebas, amonestar cuando viene un momento donde estamos viendo a nuestro hermano hacer un error y con amor le decimos, hermano, te estás equivocando, viene el enemigo y si no cierras la puerta te va a destruir. No nos gusta amonestar, no nos gusta ejercer esa labor de que cuando los demás están descansando, yo tengo que estar vigilante. ¿Estáis conmigo? Punto número 3. Vamos, alguien que busque Primera de Timoteo 3:14, alguien que busque Efesios 5:25 y otro que busque Efesios 1:22, 23. Cuando una iglesia no tiene esta perspectiva que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aprende a, ¿qué dice esa palabra? Lo tenemos ahí el texto, a conducirte en la casa de Dios. Lo que estamos haciendo realmente, y me gustaría que pudiésemos verlo con nuestros propios ojos. ¿Esto es tuyo, hermana? Perdón. Ok, Alonso, vente para acá. Vente para acá, por favor. La iglesia muchas veces es como un coche. Yo voy a conducir, siéntate. Y yo estoy conduciendo y estoy guiando hacia un lado. Voy a girar hacia la izquierda. ¿Y hacia dónde va a ir él? Hacia la izquierda. Y si giro a la derecha, ¿hacia dónde va a ir él? Hacia la derecha. Ahora, imaginaros que si los dos tenemos un problema, ahora yo quiero girar hacia la izquierda, pero él quiere girar hacia la derecha. Gira, gira, gira. ¿Qué problema vamos a tener? Va a haber una división. Muchas veces existen divisiones en las iglesias porque como hijos de Dios no entendemos que la iglesia no es conducida por ti, ni es conducida por mí, es conducida por el Espíritu Santo. Y muchas veces se crean divisiones en las iglesias porque cada uno de nosotros queremos tener nuestro volante personal. Cada uno de nosotros queremos dirigirnos hacia donde estimamos que es correcto dirigirnos. Siempre me parece mal si giramos a la izquierda porque giramos a la izquierda, si giramos a la derecha porque giramos a la derecha, si no giramos porque no giramos. Y realmente no entendemos en esto, gracias. No entendemos que bajo el fundamento de este versículo le está diciendo si tardo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Debemos entender que aquí estamos viendo un área que nos habla sobre la autoridad de Dios. Está claro que esto es una teocracia, es Dios el que manda, Él es el que ordena, es el que dirige su iglesia, pero Dios ha creado aquellas personas que se convierten bajo el fundamento de Hechos, capítulo 5, 6, en administradores de las cosas de Dios. Y fíjate, un atalaya es alguien que sabe vivir enamorado por la casa, que entiende lo que significa la casa y entiende que en cada casa hay una autoridad. Imagínate cuántos tienes hijos aquí, levanta tu mano. Ok, déjalos vivir un año solos. ¿Estaríais dispuestos? ¿Por qué? ¿Por qué? Un desastre, caos total. Te van a quemar la casa, eso en lo mejor de los casos. Va a ser una catástrofe. Te digo por qué. Porque ellos no fueron llamados a conducir en ese momento. Las cosas de Dios son procesos. Las cosas de Dios son llamado. Las cosas de Dios se hacen a su manera. Pablo le estaba diciendo, yo que he recibido el llamado de guiarte, de enviarte para levantar una iglesia, Timoteo, mientras que llego a ti, mientras tanto te voy a enviar esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, un atalaya es alguien que sabe vivir sometido. Es alguien que sabe vivir bajo autoridad. Un atalaya es alguien que sabe cuando hay que bajar las orejas y humillarse. No hay problema por ello. Recordad, es aquel que desea
en cada momento que amanezca, porque es aquel que cuando todos duermen, Él está dispuesto a sacrificarse. Espíritu de sacrificio. Pero no podemos sacrificarnos por algo que no amamos. No podemos entender la iglesia como una columna y un baluarte si verdaderamente no entendemos esa revelación de parte de Dios. Algunos se permiten dividir iglesias, crear conflictos, problemas, porque no entienden que la iglesia es una columna y un baluarte de verdad. Porque no han entendido que como atalayas tenemos que vivir sometidos a la voluntad de Él. Y fíjate, Efesios 5, ¿quién lo ha buscado? Léelo fuerte, por favor. Eso es. Aquí está hablando sobre algo muy práctico de cómo el marido debe amar a su esposa, pero fijaos el ejemplo tan poderoso que eligió. Una relación realmente se constituye de varias cosas, pero una fundamental es el entregarse. Ahora, ¿qué es entregarse? Cuando alguien se entrega, es alguien que está muriendo a sus derechos. Cuando alguien se entrega, está diciendo sencillamente, toma, es para ti. No importa lo que yo quiera, vamos a hacer lo que tú quieras. Y muchas veces olvidamos que esta debe ser nuestra actitud como atalayas delante de Dios. Una de las cosas que hacemos cuando decimos, Señor, toma mi corazón, reconozco que soy pecador, toda esa oración que todos un día hicimos, en esa oración lo que estamos haciendo es entregarnos a Él. Es morir a lo que yo quiero, es morir a mis deseos carnales, es morir hacia donde yo quiero ir. Todo consiste en lo que Él quiere de mí. Todo consiste en Él. Leemos el siguiente versículo, por favor, Efesios 1:22. ¿A quién le dio todas las cosas? A la iglesia. Hermanos, estos 3 versículos nos han hablado de varios principios o subtítulos importantes, pero todo se centra en un fundamento principal. Tenemos que aprender a amar la iglesia. Tenemos que aprender a servir a la iglesia. Tenemos que aprender a darlo todo, porque es bajo la iglesia que su reino se establece. Es por medio de la iglesia. Si Dios te ha llamado, es por medio de la iglesia que tú vas a salir a tu llamado. Es en tu iglesia donde tú vas a ser formado. Es en tu iglesia donde tú vas a recibir las cosas que Dios tiene para ti. Y no solamente vas a recibir lo que necesitas para salir, para dar, sino que también tu consuelo. Tus momentos de dificultad, aquí encontrarás liberación, paz, nuevas fuerzas. La iglesia es el lugar que Dios ha ideado para que tú y yo convivamos, para que aprendamos a amarla con todo nuestro corazón. Y cuando amamos dejamos de ver tanto lo que no funciona y empezamos a aprender a exaltar lo que Dios nos está dando. Y lo que no funciona, no te preocupes, porque como la iglesia es de Él, Él se va a preocupar de que todo cambie. Y por eso nuestras perspectivas sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, tiene que cambiar, hermanos. Yo no puedo venir aquí y decir, bueno, es que el pastor hoy se puso camisa rosa y yo odio el rosa, parece odio el rosa. No importa. Hoy no me saludó Angélica y hay Angélica, yo a la Angélica la daba en los 2 ojos. No importa si no te saludó, no importa. Es que pintaron de negro y el negro es satánico. ¿Quién te dijo eso? ¿Entendéis, hermanos? Muchas veces olvidamos que empezamos a abrir brechas en la casa de Dios y tarde o temprano una brecha no se queda brecha. Una brecha empieza a romperse. ¿Nunca te ha pasado que en el coche ¡pum!, vino una chinita y todo empezó por un puntito y al día siguiente te despertaste y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mucho cuidado de hablar sobre la columna, el estandarte de la verdad que es la iglesia. Mucho cuidado de criticar lo que Dios mismo ideó como fundamento, como base para que Él se manifieste en este tiempo. Mucho cuidado de ir
con lo que está en el corazón de Dios, que es su iglesia. Un atalaya es alguien que sabe cuidar su casa. ¿Amén? Amén. Ok, punto número 4. Marcos 13, versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle como. Esto es uno de los mayores problemas y debemos entender que parte de la identidad de un atalaya es alguien que sabe mantenerse, como hemos dicho, despiertos cuando los demás duermen. El mejor momento para que el enemigo venga, ¿cuál es? Cuando duermes. El atalaya o la atalaya se creó en ese momento porque había un problema que en medio de la oscuridad de la noche, ahí no tenían focos como tenemos nosotros, ni detectores, que cuando pasaba el enemigo, pi, 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 no, ahí no había todo eso. Ahí todo dependía de que el atalaya ejerciese bien su trabajo y que cuando nadie veía en la oscuridad de la noche que se acercaba el enemigo, el atalaya sí podía verlo. ¿Por qué? Porque no estaba durmiendo. Muchas veces así es como se encuentra la iglesia, el diablo. No es tiempo de dormir, hermanos. Es tiempo de ejercer nuestro papel de atalayas. Es nuestro tiempo de posicionarnos en el lugar que Él quiere y empezar a mirar cuidadosamente para que cuando se acerque el enemigo estemos lo suficientemente preparados para poder defendernos. Una iglesia que vive batallas, como todas las iglesias en el mundo. No te crees que solo aquí, Todas las iglesias pasan por dificultad. Todas. Es ley de vida. Y Dios lo permite para que aprendamos, crezcamos, maduremos, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de eso. Lo importante es que como iglesia aprendamos a vivir despiertos, a vivir atentos. ¿Cómo empieza el versículo? Fuerte. Velad. Di conmigo, velad. Fuerte una vez más, velad. Dile al que está a tu lado, vela. Vela. Vela, vela. Díselo. ¿Por qué duermes? Vela. ¿Estás velando? Bueno, ahí vamos despertando. Qué importante, iglesia. Qué importante que entendamos que en este tiempo como atalayas no es tiempo de dormir porque el Señor puede venir en cualquier momento y si te pilla durmiendo te lo vas a perder. Yo muchas veces, ¿sabéis en qué texto pienso en ese momento en Pentecostés? Cuando de repente vino un viento recio que se apoderó de la sala. Y yo digo, y esos que se quedaron en la casa tuvieron que decir, ¿por qué no fui esa noche a la reunión de oración? ¿Por qué no fui ese día, ese domingo? Me quedé en casa limpiando el coche. ¿Por qué? Hermanos, es tiempo de velar para que no nos perdamos lo que Dios quiere hacer. De velar para hacer que el enemigo cuando venga estemos lo suficientemente preparados para poder defendernos. Punto número 5, y con esto estamos terminando. Dice en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres, y di conmigo, para edificación, para exhortación y para consolación. Ok, vemos que en la etapa, en la palabra de Dios, donde estaban los profetas, digamos, en ese momento donde era el tiempo de los profetas, vemos que hubo 16, vamos a llamarle mensajeros, que tenían una misión fundamental y es ejercer como atalayas. Todos estaban en ese momento para edificar, para exhortar y para consolar a ese pueblo que una y otra vez perdía la visión. A ese pueblo que había sido llamado para conquistar las cosas de Dios, pero que realmente por medio de las puertas que abrían de pecado, etcétera, 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 una y otra vez necesitaban de esos profetas que ejercían como atalayas. Escúchame bien, como atalayas tenemos el papel profético
de traer sobre esta tierra lo que hemos leído: edificación, exhortación y consolación. Muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto es importante esto, pero debemos saber que solamente podemos entrar en este papel de consolación, de exhortación, de edificación, cuando conseguimos ver lo que Dios tiene. Si nos damos cuenta en todos los puntos que hemos leído, en estos 5 nos habla sobre un proceso. Primeramente hemos hablado sobre el oír. Lo segundo, oyendo, tenemos la misión y entendemos la misión de que debemos amonestar lo que no viene de Dios, con el fin de edificar una casa que amemos, en la cual no puedo conducirla yo con mis propios deseos, sino que somos conducidos por Él, que nos lleva a la revelación de que como casa tenemos el llamado de velar sobre este tiempo, escuchar. Y ahí vamos en el punto 5, las cosas de Dios. Si no vivo el punto 1, 2, 3, 4, no puedo llegar al 5, que es el que ejerce realmente un poder sobrenatural sobre no solamente tu vida, sino las vidas de los que nos rodean. La gente está esperando ser edificada ahí fuera. Está esperando ser exhortada ahí fuera. Esa gente necesita consolación ahí fuera. Todos en parte hemos sido llamados a ser atalayas y por ello o por consecuencia de ello en parte hemos sido llamados a ejercer una voz profética sobre esta tierra. Muchos esperamos a que venga el gran profeta, pero Dios te ha llamado a ti a proclamar, a exhortar, te ha llamado a consolar, te ha llamado a edificar. Así que hazlo. Hazlo. Hablábamos sobre identidad, sobre la importancia que tenía. Puedes levantarte, por favor, vamos a terminar.